Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así que el exhorto de la palabra apostólica es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mis queridos hermanos, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, porque la Biblia no solamente es el Nuevo Testamento, son los dos testamentos. En los dos testamentos está escrita la palabra de Dios. Están las narraciones que nos dan a saber de lo que hizo el pueblo de Israel y de lo que no hizo. Nos narran qué hizo Dios con ellos y qué les propuso Dios. De tal manera que en otra porción el apóstol Pablo dice que todas las cosas que han sucedido en el pasado han sido escritas para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza. Así que, mis amados hermanos, decía que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo. Dice concretamente en el libro de Eclesiastés que cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír mejor, no para hacer promesas, no para prometer cosas que luego vayas a hacer a un lado, como suele hacerse con los propósitos de nuevo año, ¿no es cierto? Como les he dicho en domingos anteriores, que mucha gente se traza planes y proyectos y propósitos con el afán de alcanzar con éxito sus logros. Pero a falta de disciplina, a falta de perseverancia, aquello se va apagando. Aquel fuego, aquel fervor por hacer aquello que uno se propone, se va dinamitando poquito a poco, y cuando uno se viene a dar cuenta, ya lo olvidó por completo. Y en este primer mes del año nuevo, Dios me ha guiado y puedo decir que ha puesto en mi corazón el darle estas palabras que son propósitos, que son planes y que son proyectos que vienen de parte de Dios, para que como creyentes y para que como hijos de Dios podamos crecer en la gracia, en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y si las cosas que sucedieron antes fueron escritas para nuestro ejemplo, y si el Señor Jesús dijo en Lucas que donde está nuestro corazón, en nuestro tesoro, mejor dicho, ahí estará nuestro corazón, pues conviene entonces considerar el consejo apostólico. Y este consejo apostólico dice que hay que buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Siempre los propósitos de Dios van a ser superiores a nuestros propósitos. Siempre los planes de Dios van a ser más grandes que nuestros planes. Siempre los principios de Dios van a sobrepasar a nuestros propios principios. Los principios de Dios son eternos, los nuestros son limitados. Los planes de Dios tienen cabal ejecución por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Nuestros planes muchas veces no se pueden llevar a cabo porque no somos disciplinados, y porque son nuestros planes, no hay quien divinamente hablando los pueda realizar, porque Dios respeta nuestra mentalidad, Dios respeta nuestra personalidad, no nos obliga, pero sí nos invita para oír su voz. Y si el apóstol Pablo nos dice en esta mañana, mediodía ya, inspirado por el Espíritu Santo, que si de verdad hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos vuelto a nacer en la fe, como enseña Juan capítulo 3 o Juan capítulo 1 versículo 12,
Pues tenemos que buscar las cosas de arriba. Esa es la evidencia de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Buscar las cosas de arriba. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo que el árbol por sus frutos sería conocido? Bueno, si usted dice que es creyente, si usted dice que busca a Dios, si usted dice que es temeroso de Dios, si usted dice que quiere seguir a Dios, todo eso se va a manifestar con su disciplina y su empeño buscando las cosas de arriba. Ahí del trono de Dios, porque esas cosas de arriba, dice, están allí con Jesucristo en el trono de Dios, ahí en la eternidad, ahí en el tercer cielo. Y por consecuencia lógica, estos planes y estos proyectos son divinos, son perfectos, porque vienen del corazón de Dios. Y siento en mi conciencia y en mi espíritu decirles que estas cosas de arriba son para nuestro bien, porque Dios no busca nuestro mal. Dios pone a prueba nuestra fe. Dios pone a prueba nuestra lealtad. Y esa prueba de la fe y lealtad, a veces es necesario un tanto de dolor, o quizás de carencia, o quizás de enfermedades, para que aprendamos a depender del poder de Dios, y no de lo que tenemos a nuestro alcance, o no de nuestros logros, o no de nuestros conocimientos. Ya les he dado mensajes en los domingos pasados al respecto, que debemos de confiar en Dios y no basarnos en nuestra propia experiencia, no sustentarnos en nuestros propios conocimientos, porque estos, por muy grandes que sean, son limitados, porque vienen de un corazón humano. Pero lo que viene de Dios es eterno. Lo que proviene del corazón de Dios es para nuestro bien. Lo que proviene del proyecto de Dios es para hacernos crecer, es para hacernos prosperar, es para hacernos mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas, mejores ciudadanos, mejor familia, que integran una mejor sociedad. En otras palabras, la auténtica transformación se produce cuando el corazón del hombre es transformado, y eso solamente es posible por las cosas de arriba. Y lo primero que vino de arriba, concretamente, fue Jesús. Por eso el ángel les dijo: no tengan temor a los humildes pastores, no se espanten, les traigo nuevas de gran gozo que son de salvación. Jesús vino a esa tierra, acabamos de festejar su nacimiento, vino precisamente a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Y cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, entonces pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del infierno a la gloria, como comúnmente le llamamos al cielo, a la morada de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo le hago para buscar las cosas de arriba si las cosas de aquí de la tierra están bien buenas y son sabrosas? ¿O no? ¿Cuántas ocasiones alguno de ustedes ha sido invitado a un convivio y de pronto el anfitrión le dice: tengo de todo, lo que guste? Y los que fueron tomadores, de pronto como que se les despierta a despertar el gusanito. Recuerdan una ocasión que estaba hablando, no de ese tema, no me acuerdo ya exactamente de qué tema estaba hablando, pero estaba diciéndoles que teníamos que obedecer a Dios. Uno de los presentes me dijo: pastor, ¿usted ha tomado coco? Le digo: sí. Dice: pero le he puesto ginebra. Y viera qué sabroso sabe. Y se relamía los bigotes el hermanito. No estoy juzgando, no estoy criticando. Solamente estoy diciendo que cuando vemos las cosas de acá abajo,
Cuando nuestros ojos se ponen en las cosas de la tierra, ese gusanito que se llama pecado, como que se despierta en nosotros y nos hace ver más atractivo aquello que nos gusta, nos hace más atractivo aquello que nos seduce, y de pronto como que nos acomodamos y salimos como aquel, viera qué sabroso sabe. Si somos creyentes en Jesús, si somos hijos de Dios, si queremos seguir a nuestro Padre Celestial, si queremos caminar en el camino del Señor Jesucristo, hay que buscar las cosas de arriba. ¿Cómo le hago? En primer lugar, fíjese bien, decida usted poner sus ojos en las cosas de arriba. Usted tiene que decidir. Ya el Señor nos ha dicho que es bueno y que es malo, que es bendición y que es maldición, que es vida y que es muerte. A todo lo largo de las Sagradas Escrituras, el Señor nos instruye en la palabra. Ya en el transcurso del culto vimos cómo Dios en su bondad y en su misericordia le hablaba a su pueblo con amor, con bondad, con ternura, y le daba ejemplos y advertencias y profecías y sueños y visiones. Pero ¿qué dijo el Señor? Este pueblo no me quiere. Este pueblo no me quiso a mí. Quiso sus propios deleites. Quiso andar en sus propios caminos. Y allá en el libro del profeta Isaías leemos que todos nos descarriamos como ovejas y cada uno quiso caminar su propio rumbo, su propio camino. Cuando el creyente decide quitar sus ojos de Jesús, mis amados, no debemos de extrañarnos cuando entonces muchos caen presas otra vez del alcohol, o de la droga, o de la mujer ajena, o del hombre ajeno, según sea el caso, porque también se da. Y aún peor, hombre con hombre y mujer con mujer. Y eso no solamente se ha dado casos allá afuera, que hoy se defiende como derecho y se ve como algo natural. Ha sucedido en las congregaciones cristianas, dejándose cautivar por la sensualidad y por la carnalidad. Muchos creyentes, por no poner sus ojos en Jesús, pronto su lengua es controlada por Satanás, profiriendo obscenidades, tejiendo falsos testimonios, emitiendo falsos juicios. Y todo se dio porque ese creyente, hombre o mujer, joven o mayor, o adolescente, dejó de poner sus ojos en Jesús. Busco las cosas de arriba cuando en primer lugar decido poner mis ojos en Jesús. En segundo lugar, cuando decido leer las Sagradas Escrituras. Porque es la palabra de Dios la que nos hace sabios. Es la palabra de Dios la que alumbra nuestro entendimiento. Es la palabra de Dios la que constriñe el corazón y el alma. Y es las Sagradas Escrituras las que nos afinan, dándonos a conocer la disciplina que Dios tiene preparada para los que son desobedientes. Yo no estoy en esta mañana o en este mediodía para espantarles, ni para regañarles. Estoy para decirles el consejo de la palabra. Y este es que decida usted poner sus ojos en Jesús. Decida usted leer la Escritura. Cuando usted decida poner sus ojos en Jesús, el Espíritu Santo le va a hablar.
No con sueños, ni con visiones, ni que le va a traer nuevas lenguas. No, esos son rituales religiosos. El Espíritu Santo le va a manifestar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, a través de la revelación de las Escrituras, que ahí está. Y usted recibirá la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere para usted. En tercer lugar, decida usted tener tiempo para Dios. Muchos creyentes hoy se enfrían y se quedaron tirados en el camino echándole la culpa a la pandemia. ¿Saben? La pandemia no tuvo la culpa. Alguien me dijo, es que Dios es responsable por qué permitió esta pandemia. Miren cómo queremos justificar nuestras desobediencias. Miren cómo queremos justificar nuestra incredulidad. Miren cómo queremos justificar nuestra rebeldía. Para empezar, Dios no mandó la epidemia. La epidemia, ese virus que causó toda esta mortandad de millones de personas en el mundo, no lo mandó Dios. Pero Dios lo permitió. Yo dije hace 2 o 3 años atrás, cuando empezó, para probar la fe del corazón de aquel que dice que es cristiano. Porque el que fue cristiano buscó oír palabra aun cuando su templo estaba cerrado. Que quiso perseverar en su fe, estuvo dispuesto a oír palabra por transmisiones. Su servidor no fue el único que empezó a transmitir. Muchos pastores sintieron la carga en su corazón de comunicar la palabra de Dios al pueblo. Ciertamente algunos traficaron con esa predicación pidiendo dinero, pretendiendo vender milagros. Pues sí, porque hay sinvergüenzas así. Pero muchos otros honestos, llevando el mensaje al corazón de aquel que quería oír la palabra, aquel que estaba dispuesto a recibir palabra de Dios, aunque fuese por una transmisión. Aquel creyente que quería alimento para su alma. Aquel creyente que quería fortalecer su fe. Y tan pronto entendió que había un templo abierto, hizo lo posible por asistir. Pero muchos decidieron simplemente ya no querer saber nada de Dios. Muchos prefirieron cerrar sus Biblias. Muchos prefirieron darse por buen contento o tener contentamiento y se acomodaron a la circunstancia y hoy vagan como ovejas sin pastor. Muchos pastores dejaron de predicar la palabra. Muchos diáconos dejaron de servir en la iglesia. Y muchos creyentes dejaron tirada su fe. No fue la pandemia. No fue que los templos estuvieron cerrados. ¿Saben qué fue? La dureza del corazón. Y echó mano de cualquier justificante que le vino como anillo al dedo para decir que no pudimos reunirnos. Y es que Dios permitió eso. Dios no es culpable de nuestras decisiones. Dios no es responsable de nuestra desobediencia. Dios nos llama, nos invita, pero no obliga a nadie. Tan caballero es nuestro Dios, que nos manda maneras diferentes para dejarse oír. Pero lo primero que usted tiene que hacer es poner sus ojos en Jesús. Cuando usted pone sus ojos en cualquiera de nosotros, le vamos a defraudar.
Porque no existe el pastor perfecto aquí en la tierra. No existe el cristiano perfecto aquí en la tierra. No existe iglesia perfecta aquí en la tierra. No existe congregación o comunidad perfecta aquí en la tierra. Porque el único perfecto es Dios. Y hoy el apóstol Pablo nos invita a poner sus ojos en las cosas de arriba. Y cuando hablo de las cosas de arriba me estoy refiriendo no tanto al trono, no tanto al arco iris, no tanto, si me explico, a todas esas expresiones que usa el Apocalipsis para describir la morada de Dios, el mar de cristal, ¿no? Las calles de oro. Nos está diciendo que hay que poner los ojos en Jesús, quien es la manifestación del Padre y del Espíritu Santo, y quien es la manifestación evidente de la plenitud de la divinidad. Y en segundo lugar, tiene que oír su palabra. Tiene que disciplinarse para leer la Escritura, para que usted sepa qué es lo que quiere Dios para usted. Y en tercer lugar, tiene que decidir buscar con hambre y sed la presencia de Dios, asistiendo al culto. Denuncio. Yo no condeno. Denuncio al creyente que prefiere irse a trabajar, pudiendo decir, no, yo voy a ir al culto. Mi patrón no me obliga, yo voy a ir al culto. Pero aquel creyente que prefiere ir a ganar unos pesos en el día del Señor, queriendo ganar unas monedas, pierde la bendición de Dios. Denuncio a aquel creyente que quiere pasar su responsabilidad de su desobediencia en el mal ejemplo que vio en otro hermano. Denuncio a aquel corazón que señala los errores pastorales o los pecados pastorales para justificar su propia desobediencia. Porque somos expertos en echar la culpa a los demás. Pero saben, la palabra de Dios nos dice, hay que buscar las cosas de arriba. En otras palabras, pon tus ojos en Jesús. Escudriña la Escritura. Ahí vas a encontrar consejo. Ahí vas a encontrar consuelo. Allí vas a encontrar orientación. Allí vas a encontrar la compañía de Dios. Y allí vas a encontrar la revelación de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y en tercer lugar, decide asistir a oír la palabra. Reúnete con los demás hermanos. Alguien me dijo, en mi casa yo puedo adorar a Dios. Es cierto. En mi casa yo puedo cantarle a Dios. Es cierto. En mi casa yo puedo orar a Dios. Es cierto. Yo no les voy a negar eso, porque es cierto, es posible, se puede hacer. Pero saben una cosa, a veces esgrimimos esos dichos para intentar excusar nuestra inasistencia al culto de Dios. Porque sí es cierto que en casa usted puede cantar y orarle a Dios y buscar el rostro de Dios, también es cierto que las Escrituras dicen que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También es cierto que la palabra del Señor nos enseña que hay que ser disciplinados. También es cierto que la palabra de Dios nos enseña que hay que ser sufridos. No permita que el diablo le gane la partida, pretextando su rebeldía o su desobediencia. Estoy dirigiendo a usted que es creyente en Jesús. Usted que piensa que se anda cayendo y que ya se anda resbalando, como un buen día alguien me dijo, casi me caigo, pastor. Me ando cayendo. Yo le dije, pues levántese.
Jesús dio su vida en la cruz para que andemos en vida nueva. Dios nos da su palabra para que podamos tomar decisiones sabias y sensatas. El Espíritu Santo nos da la iluminación para que cuando leamos la palabra sepamos qué hacer. Como leímos en el Salmo 81 al principio, recuerdan, Dios les mostró su bondad, su misericordia, y les proveyó del trigo, de la miel, en referencia a todo lo que se necesita para ser sustentado físicamente. Y el pueblo le dio la espalda a Dios. Y Dios dijo, este pueblo no me quiere a mí. Aman más sus propios caminos. Y en Juan capítulo 3 leemos que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Hay que buscar las cosas de arriba, mis amados hermanos, porque de arriba viene lo bueno. Les dije cuando comencé a hablarles que Dios no se goza en nuestro dolor, ni quiere nuestro dolor. Dios no quiere nuestro llanto, Dios no quiere nuestras promesas. ¿Saben qué cosa Dios quiere? Nuestro corazón, rendido a sus pies. Que apartemos tiempo para Él. Que apartemos de lo recibido de su mano aquello con lo que podamos contribuir para la obra. En el libro del profeta Jeremías leemos: yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de guerra. Yo tengo pensamientos de paz y no de maldición, dice otra versión. Pero si usted prefiere valorar más las cosas de la tierra, quiero terminar diciéndole las palabras de Jesús. ¿De qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Si alguien en esta hora, de los que están aquí o de los que me están escuchando, no ha abierto su corazón a Jesús, reciba usted esta invitación: busquen las cosas de arriba. Ponga sus ojos en el Señor Jesucristo. Ponga sus planes ante la presencia de Dios. Pero sobre todo, ponga su alma a disposición de Cristo. Ponga su mente, su razón, su espíritu y su corazón a los pies de aquel que puede transformar la muerte en vida, la condenación en salvación y la carencia en abundancia. Les he dicho de una manera muy sencilla: ¿cómo le hago? Decida usted. Usted tiene la capacidad de decidir. Decida usted poner sus ojos en las cosas de arriba. Decida usted escuchar la voz de Dios. Decida usted obedecer esa voz de Dios. Decida usted asistir al culto para oír palabra de Dios. Si usted decide otra cosa, no dudo que encontrará placer, no dudo que encontrará satisfacción, pero será satisfacción y será placer terrenal, que comparándolo con la eternidad es como un soplo, es como una llamarada, o simplemente es como un viento, o como una ola del mar que va y viene sin rumbo fijo. Decida usted
poner su corazón a los pies de Jesús, que Él va a cambiar su forma de ver la vida, va a cambiar en usted su forma de valorar la vida, pero sobre todo podrá usted disfrutar de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios. Amén. Amén. Aleluya.